Welcome! This is Aula SEMS HD. And this is English 5. En esta sesión abordaremos los textos narrativos, sus características, sus funciones y conoceremos el cuento de la bruja y los rosales. Estoy seguro que muchos hemos disfrutado muchas historias, leyendas o poemas. Oye, Wences, ¿alguna vez has tenido que leer algún texto largo en poco tiempo? Sí, claro, muchas veces. Ay, ¿en serio? ¿Y cómo lo lograste? ¿Conoces alguna técnica de lectura? Claro, seguramente todos hemos utilizado alguna vez alguna de estas dos técnicas. Por supuesto. Veamos de qué se trata. Skimming y scanning. Dos técnicas que nos ayudarán para leer en inglés. Vamos a verlo. What is skimming? ¿Qué es el skimming? El skimming es una técnica que se utiliza para identificar rápidamente ideas principales de un texto. Por ejemplo, cuando lees la reseña de una película no te concentras en entender palabra por palabra, sino que lees el texto como un todo. Normalmente con el skimming se lee a una velocidad 3 veces más rápido de lo normal, y esto se debe a que el lector tiene un tiempo limitado para terminar la lectura. Veamos un ejemplo con el siguiente texto narrativo. El título nos muestra inmediatamente a los personajes principales. En el primer párrafo encontramos el contexto y cómo inicia la historia. El último párrafo nos muestra el desenlace de la historia y cómo se resuelve el conflicto. Además de barrer el texto rápidamente, podemos apoyarnos de ilustraciones, palabras en negrita, cursivas o mayúsculas, ya que nos muestran algo importante. And now, what is scanning? ¿Qué es el scanning? El scanning se utiliza para identificar datos o información específica dentro de un texto. En la mayoría de los casos sabemos exactamente qué estamos buscando, por ejemplo un número, un nombre o una palabra clave. Para escanear nuestro texto tratamos de identificar en qué párrafos podría estar lo que buscamos. Procedemos a mover los ojos rápidamente por la página con el propósito de encontrar lo que buscamos. Por ejemplo, si nos dan la siguiente pregunta: Each of the flowers had a different color. True or false? Cada una de las flores tenía un color diferente. ¿Verdadero o falso? En este caso movemos nuestros ojos rápidamente por el texto para encontrar la palabra color. Y la encontramos. All the flowers were the same color. Por lo que la respuesta es falso. Haz uso de estas técnicas para analizar el texto que se presentará más adelante. Como pudiste observar, estas técnicas facilitan identificar ideas principales de una manera más rápida. Así es. Y en el siguiente video te presentamos algunos tipos de textos narrativos. Pon mucha atención. Esto es Aula SEMS, espacio común de la educación media superior. What are the most common kinds of texts? ¿Cuáles son los tipos más comunes de textos? Descriptive, informative, narrative, scientific, instructive. Narrative. The basic purpose of this text is to entertain, to gain, and hold readers' interest. El propósito del texto es entretener, atraer la atención del lector. They can also be written to teach or inform, to change attitudes, social opinions, for example, soap operas and television dramas that are used to raise topical issues. Se escribe también para mostrar información, cambiar actitudes, opiniones sociales, por ejemplo, dramas de televisión, telenovelas, utilizando temas reales. Parts of narrative texts. Write your story in the order that the story happened. Las partes de un texto narrativo son: beginning, es el comienzo de la historia. Middle, es la parte media de la historia. End, es el término o finalización de la historia. For example, The Lion and the Mouse.
el león y el ratón. This is the beginning. Este es el comienzo. This is the middle, la parte media. And the end. Tenemos diferentes tipos de textos narrativos. For example, story, novels, poems, legends, diaries, biographies, fables, news. Otro tipo de texto narrativo es la historia, story, como la historia del paste. El paste es un alimento de origen británico introducido a la gastronomía hidalguense. Hoy en día es un platillo típico de las ciudades de Real del Monte y Pachuca, en el estado mexicano de Hidalgo. Por cierto, visiten Hidalgo. Novels, novelas. Poems, poemas. For example, Alone by Sarah Tisdale. I am alone in spite of love, in spite of all I take and give, in spite of all your tenderness. Sometimes I am not glad to live. I am alone as though I stood on the highest peak of the tired gray world. About me, only swirling snow. Above me, endless space unfurried. With earth hidden and heaven hidden, and only my own spirit's pride to keep me from the peace of those who are not lonely, having died. Fables, fábulas. For example, The Lion and the Mouse, The Rabbit and the Tortoise, Thirsty Crow, The Lion and the Cows. Once upon a time, there lived 4 cows in the forest. Every day, they used to graze together in a particular spot. They were all friends. One day, a lion saw the cows grazing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. The lion had to run away. A few days passed, and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. One by one, the lion killed all of them. Legends. For example, The Weeping Woman, La Llorona. Diaries, diarios. For example, The Diary of Anna Frank. News, noticias. Biographies, biografías. For example, Albert Einstein and Steve Jobs. Remember, recuerda. The narrative text can be used in different subjects and in your daily life. Los textos narrativos los puedes usar en diferentes asignaturas y en tu vida diaria. Thank you. Let's continue with the program. Uno de los géneros literarios más entretenidos es el cuento. Para poder comprenderlo, te invitamos a tomar en cuenta el siguiente vocabulario. Vamos a verlo. Pon mucha atención y toma nota de esas palabras clave. Hola, ¿cómo estás? A continuación, te mostraré el vocabulario que debes comprender para la lectura de esta sesión. Vocabulary. El cuento se llama The Witch and the Rose Bushes, La bruja y los rosales. Witch, beautiful, do, king, kingdom, rosebush,
Sunset. Sunrise. Puppy. Husband. Angry. Laugh. Ahora que ya conoces e identificas las palabras clave, es hora de presentar el tan esperado cuento. Hace mucho tiempo, una bruja convirtió a 3 mujeres... Ya no lo cuentes, mejor vamos a verlo. Ok, vamos a verlo. The Witch and the Rose Bushes. Long ago, a king traveled to a village in his kingdom. There, he saw 3 beautiful women. He complimented they were as beautiful as roses. Wow! You are beautiful as roses. The king. An ugly old witch heard the king. She got angry and changed the women into rose bushes. The weather was good for roses. It was warm during the day, but the nights were cool. So every morning, the rose bushes were covered with dew. The 3 rose bushes were all the same. They were the same height and shape. Each one had the same number of flowers, and the flowers were the same color. Each flower had the same number of petals, and each stem had the same number of leaves and thorns. One day, one of the rose bushes said, I am so lonely. I miss my husband and son. I miss my puppy too. I want to go home. The witch laughed and said, All right, you can visit your family at night. At sunset, the witch changed her back into a woman and sent her home. But at sunrise, she was a rosebush again. A week later. The woman said to the witch,
Please, let me go. I want to be with my family all the time. The witch laughed and answered, Your husband must come here tomorrow after sunrise. If he knows which rosebush you are and cuts a flower from it, you will be free. The next morning, her husband came and looked at the rose bushes carefully. Finally, he took a small knife from his pocket and cut a flower from one of them. When he got home, his wife was waiting for him. Their smiling son was on her lap, and the puppy sat at her feet, wagging its tail. The end. Final question. How did the man know which rosebush was his wife? Do you know? Since the woman was not a rosebush at night, her rosebush did not have dew in the morning. The husband cut the bush that had no dew. Remember, you can skim and scan a text in English to identify main ideas. Thank you. Let's continue with the program. Al leer un cuento es importante identificar la idea principal. Por ejemplo, en este caso, debes tener claro por qué el esposo cortó la rosa que no tenía rocío. Pongamos en práctica lo aprendido. Realiza el siguiente ejercicio. Llegó la hora de poner en práctica lo aprendido. Te sugerimos leer la historia nuevamente para contestar la actividad. Activity 1. Match the word to the image it represents. Tienes 30 segundos para unir la imagen con la palabra. Time is over. Let's look at the answers. Se acabó el tiempo. Miremos las respuestas. A. Witch. B. King. C. Rosebush. D. Dew. E. Sunset. Question 2. Which character isn't from the story? Pregunta 2. ¿Qué personaje no es de la historia? The correct answer is C. Question 3. The three women were as beautiful as... Pregunta 3. Las tres mujeres eran tan hermosas como... A. Birds. B. The sun. C. Rose bushes. The correct option is C. Rose bushes. Question 4. When the man got home, his wife was... Pregunta 4. Cuando el hombre llegó a casa, su esposa estaba A. Crying. B. Waiting. C. Sleeping. The correct option is B. Waiting. Question 5. The witch was...
Pregunta 5. La bruja era A. Young, B. Kind, C. Not kind. The correct option is C. Not kind. Question 6. At the end of the story, the husband felt. Pregunta 6. Al final de la historia, el esposo de la mujer se sintió A. Relieved, B. Worried, C. Unhappy. The correct option is A. Relieved. Si obtuviste la mayoría de respuestas correctas, felicidades. Ahora ya sabes cómo identificar un texto narrativo. En él hay una voz que va contando la historia desarrollada en un periodo de tiempo y lugar determinado. Su uso es muy común en todas las asignaturas y en tu vida cotidiana. Un texto narrativo tiene como finalidad contar una historia, informar o entretener al lector. Son muy diversos y cada uno presenta características particulares. Te invitamos a recordarlos brevemente. Vamos. Como ya vimos, podemos definir un texto narrativo de la siguiente manera. A story that tells a true or fictional event which occurs in a specific place and time. O una historia que nos cuenta un evento real o ficticio y que ocurre en un lugar y tiempo determinado. Hoy en día es muy común ver series y películas en plataformas de internet. ¿Pero sabías que la mayoría de ellas se basan en un texto narrativo? Sí, es decir, fueron publicadas en un libro antes de ser llevadas a la pantalla grande. Aunque hay otro tipo de textos narrativos, como lo son poetry, poesía, biography, biografías, legend, leyendas, novel, novelas, news, noticias. En nuestra vida cotidiana y académica nos encontraremos con este tipo de textos, y para obtener lo que necesitamos de ellas utilizaremos las técnicas de skimming y scanning. Ponlas en práctica. Una buena lectura siempre se disfruta en cualquier idioma. Y ahora que conoces más sobre textos narrativos, recuerda consultar con tu docente de inglés para saber más sobre el tema. También puedes escanear el código QR que aparece en pantalla y así tener acceso a mucho más: historias, cuentos, poemas, biografías, fábulas. Todo esto te ayudará a aprender y divertirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en las transmisiones de Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. Disfruta leyendo. Hasta la próxima. Goodbye. Si algún tema no te quedó claro, recuerda que puedes preguntar a tus docentes o investigar en otras fuentes de información. ¡Nos vemos!